Apple vale hoy más que la mayoría de las empresas del planeta. Sus productos están en millones de hogares, y para muchos parece una compañía imposible de destruir. Pero hubo un momento en el que todo estuvo a punto de terminar. A finales de los años 90, Apple estaba perdiendo dinero a una velocidad alarmante. Los inversionistas habían perdido la confianza, los clientes estaban abandonando la marca, y dentro de la empresa, muchos empleados comenzaban a preguntarse si estaban viviendo los últimos días de Apple. Algunos expertos incluso afirmaban que la compañía no sobreviviría mucho más. Lo increíble es que la persona que terminaría salvándola era alguien que había sido expulsado años antes. Un hombre que había visto cómo le quitaban la empresa que ayudó a construir. Su nombre era Steve Jobs, y su regreso cambiaría la historia de la tecnología para siempre. Pero para entender cómo Apple llegó a ese punto, primero hay que entender cómo logró convertirse en una leyenda. En los años 80, Apple no era simplemente una empresa de computadoras, era una idea, una forma diferente de ver la tecnología. Mientras muchas compañías fabricaban máquinas complicadas, frías y pensadas para expertos, Apple quería hacer algo distinto, crear computadoras que cualquier persona pudiera usar. Steve Jobs entendía algo que muchos empresarios de la época no veían. La tecnología no solo debía funcionar, también debía sentirse simple, debía verse atractiva, debía emocionar, y esa visión empezó a convertir a Apple en una empresa especial. Cuando Apple lanzó el Macintosh en 1984, no solo presentó una computadora, presentó una declaración de guerra contra la forma aburrida en la que se entendía la informática. Era una máquina con diseño, con personalidad y con una forma de uso mucho más visual. Para la época, eso se sentía casi como mirar el futuro. Pero el éxito también empezó a traer problemas, porque Steve Jobs no era un líder fácil, era brillante, sí, pero también era intenso, exigente y difícil de controlar. Mientras él quería ir más lejos, otros ejecutivos querían estabilidad. Mientras él quería arriesgarlo todo por una visión, la empresa quería proteger el negocio. Y poco a poco, la compañía que había nacido como una revolución empezó a llenarse de conflictos internos. El problema ya no estaba solo afuera, estaba dentro, y cuando una empresa empieza a pelear consigo misma, tarde o temprano alguien termina perdiendo. Hasta que ocurrió algo que nadie hubiera imaginado. En 1985 pasó lo impensable. Steve Jobs fue apartado de Apple, la misma empresa que él había ayudado a crear. El proyecto al que le había dedicado años de su vida. De un día para otro, el fundador ya no tenía lugar dentro de su propia compañía. Para muchos aquello parecía el final de Steve Jobs, la historia del genio rebelde que había volado demasiado cerca del sol, el hombre que quiso cambiar el mundo, pero terminó perdiendo el control de su propia creación. Y aunque Jobs siguió su camino fuera de Apple, la empresa perdió algo que no se podía medir en una hoja de cálculo, perdió su alma. Apple continuó trabajando, siguió lanzando computadoras, siguió teniendo empleados, oficinas, productos y clientes. Desde afuera parecía que la empresa podía sobrevivir sin Jobs. Pero con los años empezó a notarse algo extraño. Apple hacía cosas, pero ya no parecía saber por qué las hacía. Ese fue el inicio del verdadero problema. Porque una empresa puede perder dinero y recuperarse, puede perder clientes y recuperarse, pero cuando pierde dirección todo se vuelve más peligroso. Apple seguía caminando, pero cada paso parecía llevarla más lejos de lo que alguna vez fue. Porque mientras Apple se perdía, otro gigante estaba creciendo. Mientras Apple intentaba descubrir quién era, Microsoft avanzaba sin detenerse. Windows comenzó a expandirse por todo el mundo, cada vez más fabricantes lo usaban, cada vez más oficinas lo instalaban, cada vez más personas compraban computadoras compatibles con Windows. Y poco a poco Microsoft empezó a ocupar el espacio que Apple no estaba defendiendo. La diferencia era clara. Microsoft tenía una estrategia masiva. Su sistema podía estar en máquinas de diferentes marcas. Eso le permitía crecer rápido, entrar a oficinas, escuelas y hogares. Apple, en cambio, seguía siendo más cerrada, más cara y cada vez más confusa para el consumidor común. Y lo peor era que Apple no respondía con claridad.
empezó a lanzar demasiados productos, demasiadas versiones, demasiadas líneas. Había computadoras para distintos públicos, con nombres parecidos, precios diferentes y diferencias que muchos clientes ni siquiera entendían. Comprar una Apple dejó de sentirse simple, se volvió confuso. Y cuando el cliente se confunde, deja de comprar. Cuando el vendedor se confunde, deja de vender bien. Y cuando los propios empleados se confunden, la empresa empieza a romperse desde adentro. Apple ya no parecía una marca con una visión poderosa, parecía una compañía desesperada intentando adivinar qué hacer. Mientras Microsoft se convertía en el estándar del mundo, Apple se volvía cada vez más pequeña en la conversación. Y eso para una empresa que había nacido para cambiar el futuro era casi una sentencia. Pero el verdadero desastre todavía estaba por llegar. Para 1997, Apple estaba en una situación crítica. Ya no se trataba solo de perder popularidad, la compañía estaba perdiendo dinero, mucho dinero, las acciones caían, los inversionistas se alejaban y los rumores de quiebra empezaban a sonar cada vez más fuerte. Algunos analistas pensaban que Apple sería vendida, otros creían que terminaría dividida en partes, y muchos ya no la veían como una empresa revolucionaria, sino como una marca vieja que no había sabido adaptarse. Lo más duro no era que Apple estuviera perdiendo contra Microsoft, lo más duro era que parecía haber perdido contra sí misma. Dentro de la empresa, la presión era enorme. Cada decisión parecía llegar tarde, cada producto parecía insuficiente, cada intento de solución solo hacía más evidente que el problema era mucho más profundo. Apple no necesitaba solamente vender más computadoras, necesitaba volver a tener sentido. Y entonces, en medio de ese caos, empezó a aparecer una posibilidad que años antes habría parecido imposible: traer de vuelta a Steve Jobs, el mismo hombre que Apple había sacado, el mismo fundador que había quedado fuera de su propia creación, el mismo personaje que muchos veían como demasiado difícil, demasiado arriesgado y demasiado impredecible. La pregunta era simple: ¿podía el hombre que había sido expulsado salvar a la empresa que lo expulsó, o Apple ya estaba demasiado dañada para sobrevivir? Y cuando regresó, encontró algo mucho peor de lo que imaginaba. Cuando Steve Jobs volvió a Apple, no encontró una empresa lista para renacer. Encontró desorden, confusión, equipos trabajando en demasiadas cosas al mismo tiempo, productos que competían entre sí y una compañía que parecía haber olvidado por completo qué la hacía especial. Muchos esperaban que Jobs regresara con una idea brillante, un producto secreto, una solución inmediata, pero su primer gran movimiento no fue crear algo nuevo, fue detener todo, mirar la empresa desde arriba y empezar a cortar. Jobs entendió que Apple no podía salvarse haciendo más, tenía que hacer menos, pero hacerlo mejor. Ese era el punto. La empresa estaba llena de ruido, y para recuperar su fuerza, primero tenía que recuperar el enfoque. Y esa decisión no fue cómoda. Cancelar productos significa cancelar trabajo, significa cerrar proyectos, significa decirle a personas que lo que hicieron durante meses o años ya no va a continuar. Pero Jobs no estaba intentando agradarle a todos, estaba intentando salvar a Apple. La empresa necesitaba una cirugía, no un maquillaje, y Steve Jobs estaba dispuesto a hacer cortes dolorosos si eso significaba mantener vivo el corazón de Apple, porque la siguiente decisión parecía una completa locura. Steve Jobs comenzó a eliminar proyectos, canceló líneas de productos, redujo opciones, simplificó equipos y convirtió una empresa llena de caminos distintos en una compañía obligada a mirar hacia una sola dirección. Para muchos eso parecía una locura. ¿Cómo vas a salvar una empresa vendiendo menos? Pero esa era exactamente la idea. Apple no estaba fallando porque tuviera pocas ideas, estaba fallando porque tenía demasiadas ideas sin orden, demasiados productos, demasiadas prioridades, demasiadas voces y ninguna dirección clara. Jobs quería que Apple volviera a ser simple, simple de entender, simple de vender, simple de recordar, porque una marca poderosa no necesita explicar 20 cosas al mismo tiempo, necesita que la gente entienda en segundos por qué importa. Personalmente creo que esta fue una de las decisiones más importantes de toda la historia de Apple, porque Jobs no solo estaba organizando productos, estaba reconstruyendo la personalidad de la empresa. Apple tenía que volver a sentirse diferente, no más grande, no más complicada, diferente.
Y cuando una empresa recupera su identidad, todo cambia. La forma en que diseña, la forma en que vende, la forma en que se presenta ante el mundo. Apple empezaba a dejar de sobrevivir y empezaba a prepararse para regresar. Entonces apareció el producto que cambiaría todo. En 1998 llegó el iMac, y desde el primer momento se sintió diferente. No parecía una computadora más, tenía color, tenía personalidad, tenía una forma que llamaba la atención incluso si no sabías nada de tecnología, y eso era exactamente lo que Apple necesitaba. Después de años de confusión, Apple volvió a tener un producto fácil de entender. Lo veías y sabías que era distinto. Lo veías y sabías que no era una computadora común. Y eso hizo que la gente volviera a hablar de Apple, no solo por nostalgia, sino por curiosidad. Las ventas empezaron a mejorar, la confianza comenzó a regresar y la empresa que parecía estar condenada empezó a respirar otra vez. No fue magia, fue enfoque, fue diseño, fue estrategia, fue recordar qué hacía especial a Apple desde el principio. El iMac no fue el final de la historia, fue el inicio del renacimiento, porque después vendrían productos que cambiarían industrias completas. El iPod cambiaría la música, el iPhone cambiaría los teléfonos, el iPad cambiaría la forma en que muchas personas consumían contenido, y Apple pasaría de estar al borde de la a convertirse en una de las empresas más influyentes del planeta. Personalmente creo que muchas personas cuentan esta historia como si fuera solo la historia de Steve Jobs, y claro, Jobs fue fundamental, pero para mí esta historia va más allá de una sola persona. Es la historia de una empresa que casi desaparece porque olvidó quién era. Apple no estuvo a punto de desaparecer únicamente por falta de dinero, ni solamente por perder mercado, ni solo porque Microsoft fuera más fuerte. Apple estuvo a punto de desaparecer porque perdió claridad, y cuando una empresa pierde claridad, empieza a tomar decisiones desesperadas. Lo que Steve Jobs hizo al regresar no fue simplemente lanzar productos bonitos. Primero limpió el ruido, eliminó lo que estorbaba, redujo el caos y obligó a Apple a volver a hacerse una pregunta básica: ¿qué queremos ser? La historia de Apple demuestra que una caída no siempre es el final, a veces es una advertencia, una señal de que algo necesita cambiar. Y en el caso de Apple, el cambio fue brutal, pero necesario. Apple sobrevivió porque recuperó su visión, y esa visión la llevó a crear productos que terminaron cambiando la vida diaria de millones de personas. No porque hiciera más que todos, sino porque volvió a hacer pocas cosas con una claridad brutal. Y tal vez esa sea la verdadera lección. Antes de construir algo grande, necesitas saber qué estás construyendo. Antes de crecer, necesitas dirección. Y antes de querer conquistar el mundo, necesitas recuperar tu propia identidad.